Un saludo muy especial a todos nuestros televidentes. Les habla el Padre Luis Hernando Bustamante, el párroco de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Quisiera, a través de este programa, que pudiéramos tener una visión muy grande acerca de la Pascua, este tiempo que estamos viviendo en la Iglesia, un tiempo privilegiado, el centro de nuestra vida cristiana. Vamos a tener una lectura de los Hechos de los Apóstoles y vamos a hablar de algunos elementos que nos ayudan como a sentir esa experiencia de Cristo resucitado en cada uno de nosotros. La lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni en su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y exaltado a la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y ha derramado lo que vosotros veis y oís. Pero David no subió a los cielos, sin embargo dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Sepa pues con toda certeza la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Encontramos nosotros en este pasaje de los Hechos de los Apóstoles una de las pruebas de la resurrección, este discurso que Pedro hace ante toda la comunidad. Un discurso donde se habla radicalmente de ese Jesús que fue entregado a la muerte, que fue condenado, pero que resucitó y está presente y vivo en medio de nosotros. Nosotros estamos viviendo durante este tiempo, este tiempo pascual. Hemos vivido el misterio de la muerte, de la resurrección del Señor, lo que nosotros conocemos como el Triduo Pascual, que está al centro de nuestra vida. Ya desde antes los judíos celebraban esta fiesta de Pascua que ellos la llamaban la fiesta de las semanas. Una fiesta que en un principio era una fiesta agrícola, pero que luego se empezó a conmemorar la alianza en el Sinaí a los 50 días de la Pascua. De ahí que los cristianos organizaron muy pronto como esas 7 semanas que van desde la resurrección hasta el momento de Pentecostés. Dentro de la liturgia se habla de un único momento, se habla de un momento pascual pentecostal, porque es a través de la fuerza del Espíritu donde los discípulos llegan a entender y a comprender realmente el misterio de la resurrección. Por eso la resurrección termina justamente el día de Pentecostés y termina ese día en el cual el Espíritu Santo desciende sobre María y sobre la Iglesia. Y en ese momento los discípulos se les abren sus ojos, sus oídos, su corazón, y primero, después de la muerte de Cristo, que se encerraron, que volvieron a su situación de antes, que tenían temores de correr la misma suerte del Maestro, con esa fuerza del Espíritu Santo, sus vidas cambian totalmente. ¿Cómo comienza este tiempo de la Pascua? Este tiempo de la Pascua comienza justo en la noche de Pascua, en la noche de la vigilia pascual, cuando celebramos la luz de Cristo resucitado. Seguramente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar de esa liturgia. Es la liturgia más solemne de la Iglesia. Se le llama la madre de todas las liturgias. Y ustedes se dieron cuenta, iniciamos en el atrio con esa bendición del fuego nuevo. Entramos a la iglesia y en la iglesia estaba en tinieblas, estaba en oscuridad. Y en el momento de entrar en la iglesia se da ese cambio total de la muerte a la vida.
representado a través de la oscuridad a la luz. Y el signo central de esa liturgia pascual es indudablemente el cirio pascual, que representa la luz de Cristo resucitado. Una liturgia que es toda una liturgia bautismal, que nos recuerda nuestro propio bautismo. Se bendice el agua, es la renovación de nuestras promesas bautismales, donde hacemos por 3 veces la renuncia al pecado, a Satanás, a sus obras, a sus seducciones, pero también donde nosotros profesamos nuestra fe. Decimos: creo en Dios, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo, pero creo también en la Iglesia. Miren, mis queridos hermanos, que toda esa liturgia es la liturgia del bautismo, y esa liturgia empieza a prolongarse a lo largo de todas estas semanas antes de Pentecostés. Después de la Pascua se celebra esa primera semana que nosotros conocemos como la octava de Pascua. La octava de Pascua significa que cada día de esa semana es como celebrar el día de la resurrección. Es decir, cada día es el día de Pascua, es el día donde celebramos a Cristo resucitado, Cristo presente, Cristo vivo, Cristo actuante. Miren, a veces uno con tristeza oye decir: Padre, yo dudo de la misericordia de Dios, yo dudo del amor de Dios. A mí me parece una falta gravísima, porque un cristiano que experimenta que Cristo entregó su vida en la cruz por nosotros, que derrama su sangre, que fue condenado injustamente y que lo hace por salvarnos, no cabe lugar a dudas en nuestro corazón. Una cosa es dudar de pronto de algunas verdades de la fe, que la gente tiene toda la libertad de hacerlo, y por eso cuando dudamos tenemos que preguntar, nosotros tenemos que tratar de encontrar como soluciones, de que se nos explique, que se nos diga, y es normal en todo. Pero dudar de un amor y de una misericordia de Dios es algo que totalmente nos aleja y nos aparta de Él. Si uno duda del amor y de la misericordia de Dios, perdónenme la expresión, está perdido. Entonces, ¿en quién va a poner la confianza? ¿Cómo va a acudir al Señor? ¿Cómo se va a acercar a Él? ¿Cómo quiere pedirle por sus necesidades? ¿Cómo quiere acercarse a la iglesia? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que nosotros también, desde lo más profundo de nuestro corazón, experimentemos y seamos los primeros convencidos que en el infinito amor de Dios entregó su vida por nosotros. El apóstol Pablo utiliza una expresión muy importante, dice: me amó y se entregó por mí. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que primero vivir como esa experiencia a nivel personal. Mientras no haya un encuentro con Cristo, mientras no haya una convicción de que realmente creemos en Él, de que realmente confiamos en Él, que Él está al centro de nuestras vidas, es muy difícil encontrar un verdadero sentido a nuestra vida y tener ese deseo de crecer en cada uno de nosotros. Por eso la primera invitación entonces es a convencernos de esa resurrección. ¿Cómo nos damos cuenta y cómo comprobamos que Cristo resucitó? Hay como 2 cosas que la palabra de Dios nos dice de una manera concreta. Son los signos, las diversas apariciones que Jesús hizo después de la resurrección. Apariciones a sus discípulos y apariciones cuando ellos estaban reunidos. Es un hecho concreto, histórico, porque lo encontramos en la Sagrada Escritura. Es ahí donde nosotros no podemos negar la resurrección, porque si nosotros creemos en la palabra de Dios, y en la palabra de Dios está escrito que el Señor se apareció, se hizo presente en medio de los discípulos, en medio de la comunidad, ese es el primer signo. Y el segundo signo es el testimonio de los apóstoles. Hoy estamos a 14 de mayo, se celebra el día de San Matías. Después de la muerte de Judas, que sabemos que fue el que traicionó a Jesús, que lo vendió por 30 monedas de plata, que después se ahorcó, la comunidad tenía que buscar un reemplazo. Y en medio de la oración, de la elección de los discípulos, de esa fuerza del Espíritu, ponen 2 personas a ver a cuál de los 2 elegir. Y es la gracia de Dios que elige a San Matías. Matías lo eligen porque fue testigo, él vivió en la época que estaba Jesús
y él fue testigo presencial de los hechos, de los milagros de Jesús, de la muerte y de la resurrección de Jesús y después. Por eso el segundo signo es el testimonio de los apóstoles, el testimonio de este hombre Matías que se convirtió en testigo de la resurrección. Digamos, es como la prueba que la iglesia tiene. Cuando usted le diga a usted, ¿y a usted quién le dijo que Jesús resucitó? ¿O usted cómo sabe que resucitó? Está la Sagrada Escritura. Primero por lo que se nos narra en la Escritura de las apariciones y después por el mismo testimonio de los apóstoles. Es ahí donde nosotros entonces vamos encontrando ese sentido a nuestras vidas. Después de vivir nosotros la octava de Pascua, entonces comienzan los famosos domingos, segundo de Pascua, tercero de Pascua, hasta los 7 domingos. Cada domingo, pues, la Iglesia nos propone siempre en la liturgia, sobre todo al inicio, las diversas apariciones que Jesús hizo a sus discípulos, para tratar de ratificar en nosotros esa fe, como les decía anteriormente. Son los dos signos, las apariciones y el testimonio de los apóstoles. Pero también nos va mostrando diferentes aspectos de la vida y del ministerio de Jesús. Durante este tiempo de la Pascua nosotros celebramos la fiesta de la Ascensión. Esa fiesta de la Ascensión nos muestra cómo Jesús, antes de subir al cielo, a través de esas apariciones, quiso darle fuerza a los discípulos, a decirles: ustedes no tengan miedo, mire que es que yo no los voy a dejar solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús hizo muy bien las cosas. Después de ese momento de las apariciones, pues empieza a preparar el corazón de sus discípulos, tratando de dejarles siempre como ese ánimo, como esa fuerza, como ese deseo de que realmente ellos puedan continuar su obra. Mire, cuando el Señor escogió a los discípulos, la misma palabra de Dios nos dice, no escogió a los mejores, digamos, no escogió como a los más sabios, a los más inteligentes, a los más doctos, no, escogió la gente sencilla. La misma palabra de Dios dice, escogió lo humilde, lo sencillo del pueblo para confundir a los sabios. Es un criterio muy distinto. Nosotros ahora en criterios para los trabajos para todos hay que buscar y se hacen concursos y siempre ganan o tienen que ganar los mejores. Mire qué criterio tan distinto el de Jesús al criterio humano. Bueno, para decir entonces qué es lo que hacen los discípulos o qué es lo que hace el Señor. Al escoger sus discípulos, los prepara e infunde en ellos ese amor de Dios y los hace tener una experiencia viva de Él. Mire, dice alguien que cuando uno tiene una experiencia viva de Jesús, uno no puede quedarse callado. Cuando uno mira, por ejemplo, los milagros de la vida de Jesús, muchas veces uno escucha o el Jesús dice en su palabra, no se lo vaya a contar a nadie, no le diga a nadie. Y ninguno es capaz de permanecer en silencio. ¿Por qué? Es decir, porque cuando se siente esa fuerza de que viene de Jesús y que realmente ha transformado nuestras vidas, es imposible quedar en silencio. Entonces lo que hace Jesús es preparar, digamos, a todos los discípulos para que puedan continuar su obra. Y es ciertamente justo el día de Pentecostés, cuando ellos reciben esa fuerza inmensa que los convierte en testigos de la resurrección del Señor. Entonces, por eso es tan importante este tiempo. Pudiéramos dar como algunas pequeñas definiciones de lo que significa entonces la resurrección para nosotros. En primer lugar dice, es fuente de profunda alegría. Es decir, a partir de esa resurrección, nosotros los cristianos no podemos vivir más con las caras tristes. Nosotros debemos tener una cara de resucitados, es decir, demostrarle al mundo toda nuestra alegría porque Jesús ha vencido la muerte. Es fuente de profunda alegría. En segundo lugar, la resurrección es una luz para los hombres y cada cristiano debe irradiar esa misma luz a todos los hombres, haciéndolos partícipes de esa luz a aquellos que viven en tiniebla, que viven en la oscuridad, que viven en el pecado. Mire, a veces escuchamos nosotros la expresión, no, es que en la calle es tan querido ese señor o esa señora, pero en la casa es un infierno. Es lo que decimos como en el lenguaje popular.
es luz de las calles y oscuridad de la casa. Y eso está mal hecho, porque tenemos que comenzar por nuestros hogares. Debemos ser luz y reflejo en el hogar, de tal manera que ese reflejo se irradie también a los demás. La persona que ha resucitado con Cristo vive esa luz, es decir, trata de caminar siempre por los senderos del bien. No se deja llevar fácilmente o no se deja convencer por las ideas del mundo, no se deja conducir por la oscuridad del pecado, no se deja llevar por otras doctrinas extrañas o que lo llevan a apartarse del amor de Dios. Es muy claro en sus cosas. Vivir en la luz es vivir con la transparencia, vivir en la honestidad, ser muy coherentes en nuestra vida. También esa resurrección entonces se convierte para nosotros en el testimonio. Es lo que tanto hablaba el Papa Pablo VI. Él decía, el mundo tiene muchos maestros, pero le faltan testigos. Es decir, hay mucha gente que enseña, mucha gente que sabe, mucha gente que tiene muchos elementos en la vida, pero el testimonio es el que vale. Alguna vez una propaganda pues muy famosa de un café decía, una imagen vale más que 1000 palabras. Y yo a veces la aplico para la vida de nosotros. Es decir, es más lo que uno, no es lo que uno hace, sino lo que uno es. O sea, que se vea realmente que en el fondo hago las cosas bien. Mire, un papá no tiene que demostrarle a la esposa, decirle, es que yo a usted la amo, yo la quiero mucho. Pero si no le demuestra su amor, ahí no hay nada. O el amor hacia los hijos, no, es que yo a mis hijos los adoro, pero no se preocupa por ellos, no los aconseja, no les dice cosas lindas, no los ayuda, en fin, no está con ellos. Entonces nada. Lo mismo sucede con Cristo, no basta decir que yo lo amo, lo tengo que demostrar. Entonces la resurrección nos lleva a nosotros a ser testigos de esa presencia de Dios ante el mundo. Y el primer testimonio es el del amor, indudablemente. Si no hay amor en nuestro corazón, no hay nada. Razón tiene San Juan de la Cruz cuando dice que al final de nuestras vidas nosotros vamos a ser juzgados en el amor. Allá no nos van a preguntar si fuimos muy importantes, si usted fue un doctor o fue un maestro, o estudió mucho, o tuvo mucha plata, nada. En la medida en que hayamos amado, en que hayamos hecho obras de caridad, en que nos hayamos proyectado a los demás, ahí ese es el examen que nos van a hacer al final de nuestra vida. Y si ya sabemos sobre qué nos van a hacer el examen, no nos pueden rajar. Una cosa es de lo que nos pregunten de lo que no sabemos, pero si el Señor nos va a preguntar sobre si amamos, ahí está. Acuérdense en ese texto bíblico tan lindo cuando habla de las obras de misericordia. Y entonces dice el Señor, y tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve desnudo y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces dice, pero Señor, nosotros ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo te vimos con sed? ¿Qué responde el Señor? Cada vez que lo dejasteis de hacer con uno de estos mis pequeños humildes hermanos, lo dejasteis de hacer conmigo. Entonces mire que la responsabilidad es muy grande ante Dios. En cada uno de nosotros está la imagen viva de Cristo resucitado, y es ahí donde tenemos que descubrir nosotros el amor de Dios. Por eso esa fiesta antes de la Ascensión prepara a los discípulos. Si nosotros contamos con esa presencia de Cristo en nuestras vidas, con eso tenemos ganado todo. Y este tiempo de Pascua entonces termina con el momento de Pentecostés. Pentecostés es la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta de la venida del Espíritu Santo sobre María y sobre la Iglesia. Es el momento como culmen donde definitivamente, después de haber vivido los discípulos la experiencia de ser testigos de la muerte, de experimentar la resurrección, de que después volvieron a la misma vida de antes, tal vez se encerraron, pero el Señor con sus apariciones los fortalecía, los alentaba. Es justamente en el momento de Pentecostés donde ellos reciben la fuerza del Espíritu Santo que los transforma totalmente. Es ahí donde les cambia totalmente la vida. Es ahí donde ellos realmente se convierten en testigos de la resurrección. Es ahí donde sus vidas cambian,
donde pierden todos los temores, donde no tienen ningún miedo de que corran el mismo riesgo de Jesús. De hecho, muchos de los discípulos terminaron en el martirio, es decir, fueron conducidos a la muerte como Jesús, incluso hasta la crucifixión de Matías, que hablábamos antes, cuya fiesta se celebra este día que estamos grabando el programa, este 14 de mayo. Entonces, se dice también en el santoral que fue crucificado. De Santo Tomás también se dice que en cruz pues fue crucificado, para decir, quien está dispuesto a seguir a Cristo en la fidelidad, en la entrega, en todo, está dispuesto a correr el mismo riesgo de Él. Pero en el martirio, cuando uno lee un poco la espiritualidad del martirio, dice, en el momento del martirio no es ni siquiera la persona la que habla, es Cristo que habla a través de él, el que da la fuerza. Por eso un buen cristiano es un cristiano que no tiene ningún temor. Cuando uno actúa bien, mire, hay un adagio popular que dice, el que está libre, Dios lo libre. Si nosotros actuamos con honestidad, si tratamos de hacer las cosas bien en nuestra vida, si somos responsables, si hacemos las cosas bien, no tenemos que tener ningún temor. Entonces lo que nos hace falta es a nosotros vivir como ese Pentecostés. El señor Alfonso Uribe Jaramillo, en algún programa estuvimos hablando de él, porque este año estamos celebrando los 100 años de su nacimiento. Entonces él decía, lo que nos falta en la vida es que cada uno pueda vivir un Pentecostés. Es decir, que esa fuerza del Espíritu Santo descienda sobre nosotros para que pueda transformar nuestras vidas y como que nos saque de ese letargo para tratar de vivir una vida nueva. Todo este tiempo entonces de Pascua, que es un tiempo que va normalmente, pues este año cayó pues a mediados de abril y va ahora hasta junio, que celebraremos esta fiesta de Pentecostés, pues nos lleva a nosotros a vivir esa alegría de la resurrección. Pero hay una persona que es central en este tiempo, en todo tiempo, pero principalmente en el tiempo de la Pascua, y es María. Mucho más en este mes de mayo, cuando nosotros a ella la estamos honrando de una manera muy especial. María estuvo presente desde el inicio de la vida de Jesús. Desde ese momento de sus labios ante la aparición del ángel, le dice que va a concebir un hijo, que va a dar a luz un hijo y que le va a poner por nombre Jesús. Y ella no entiende porque no ha vivido una vida matrimonial, pero se fía del Señor y dice sí. Es lo que en la iglesia se llama el fiat, es decir, el sí de María que cambia toda la historia de la humanidad. María acompañó la vida de Jesús desde antes, desde su concepción, toda la vida oculta de Jesús, una vida seguramente vivida como una vida de nuestras familias, de oración, de trabajo, de estudio, de preparación, de tantas cosas. María acompañó a Jesús en el ministerio público, fue testigo de esa pasión, de ese sufrimiento, de la muerte de Cristo, de la resurrección. Se dice que María fue la primera que creyó en la resurrección del Señor, porque lo creyó desde antes y con su silencio dio testimonio de esa resurrección. Es ahí que María se convierte para nosotros en un punto de referencia en nuestra vida cristiana, porque María continuó después de la resurrección de Jesús acompañando a los apóstoles. De hecho, cuando se dio la Pentecostés, narra el texto bíblico en los Hechos de los Apóstoles, estaban reunidos todos en oración junto con María, la Madre de Jesús. Es decir, la presencia de María es la presencia que sigue acompañando a la iglesia, que esa promesa que Jesús hizo de no dejarnos solos está avalada por la Madre de Dios, que sigue acompañando nuestra vida y nuestra existencia. Por eso nosotros estamos llamados a vivir una devoción muy pura hacia la Santísima Virgen María, una devoción que nos debe llevar a conocer más a Jesús, a amarlo más, a tener una experiencia en nuestra vida de Él. Una devoción verdadera que nos ayude a ser personas de oración, pero de una oración madura, una oración que nos lleve a nosotros a tener esa experiencia de Cristo en nuestras vidas, una oración que parte desde la palabra de Dios, una oración que parte desde esa Eucaristía vivida especialmente. Nosotros debiéramos vivir la liturgia eucarística acompañados de María, como la llamó San Juan Pablo II
la mujer eucarística, le dio ese título, porque fue la mujer que estuvo presente también en el cenáculo y vivió, digamos, esa primera Eucaristía que se ha prolongado a lo largo de tantos años y de tantos siglos. Un amor a María que nos lleve a ser personas auténticas en la profesión de nuestra fe. No simplemente ser repetitivos en diversas oraciones, sino ante todo pues una oración que nos lleve a tener una madurez en nuestra vida espiritual y que nos lleve a actuar con nuestros hechos hacia los demás. La presencia de María en este tiempo pues nos ilumina, nos fortalece mucho. En nuestras parroquias pues vivimos todo el mes de María muy intenso a través del rezo del Santo Rosario. Yo admiro la participación que tantos de ustedes le ofrecen a María, pues este momento, porque es un sacrificio el tener que levantarse mucho más temprano, pero veo que lo hacen con tanto amor, con tanto cariño, o lo hacemos todos, porque vivimos esa experiencia de fe. También las diferentes celebraciones. Hoy justamente se comienza, las hermanas salesianas que están aquí en nuestra comunidad cristiana, inician su novena de preparación para celebrar la fiesta de María Auxiliadora. Ayer celebrábamos la fiesta de la Virgen de Fátima, esta fiesta donde María se apareció a estos 3 pastorcitos y a través de ellos pues quiso dejar este mensaje de llamarnos a la conversión, llamarnos a la oración, de orar, de rezar el rosario pidiendo por la paz. Es que es el arma que nosotros tenemos en nuestras manos, que no podemos dejar de hacerlo. Familia que reza unida permanece unida, decía San Juan Pablo II. Entonces tenemos muchos elementos para nosotros vivir este tiempo. Por eso entonces vamos a agradecerle al Señor que a través de María sigue presente en medio de nosotros. María que nos ha ayudado a vivir esta Pascua y nos lleve hasta Pentecostés para que nuestra vida se transforme, que ella siga siendo nuestra compañera de camino y que a través de su presencia también podamos llegar hasta Jesús. Agradecemos a todos su atención, agradecemos a María que nos sigue acompañando en este camino de esta Pascua, que nos va a llevar hacia Pentecostés, pero que continuará acompañando toda nuestra vida. Agradecemos a ustedes que fielmente comparte con nosotros este momento de reflexión, de profundización. Agradecemos al canal TV Santuario que nos presta este servicio y podemos llegar hasta sus casas, especialmente hacia las personas enfermas, con dificultad de salir. Es una oportunidad muy grande que tenemos y que sabemos aprovechar. Y entonces imploramos, encomendándonos a la Santísima Virgen María, imploramos también del Señor su bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.